Bien, vamos a comenzar, vamos a ver, Aries, para el mes de agosto, ¿qué vas a estar viviendo, Aries, en el mes de agosto? Vamos a sacar 4 cartas, una para cada semana, y después vamos a ir desglosando con otros tarot estas semanas. La primera semana te salió la rueda de la fortuna, la segunda te salió el loco, te salieron 2 arcanos mayores. Ok. Y justo salieron 2 más, la codicia y el azar. Bien, recuerden que puede o no resonar con cada uno, pero esto es lo que sale para algunos de Aries que van a estar viviendo en el mes de agosto. Vamos a ir desglosando un poquitito. Seguimos con tarot egipcio, otro mazo. La primera semana entonces la rueda de la fortuna, se avecinan cambios, eh, nuevos comienzos. Vamos a ver con respecto a qué nos quieren decir con esta primera carta, esta primera semana. Cambios, movimientos. Te salió hasta ahora preeminencia, domesticidad. Vamos a ver una más. Ok. Y duplicidad. Bien, Aries. En la primera semana vas a estar viviendo situaciones de cambios, se avecinan nuevos cambios, quizás traslado, viajes, movimiento. em, Puede ser que te vayas de viaje o estés pensando en algún viaje, o puede que ese cambio tenga que ver con tu pareja, con tu relación de pareja, pero se vienen esos cambios en tu relación, cambios positivos, cambios para bien, no, nada de qué preocuparse. Para quienes no están en pareja, puede que se esté apareciendo una personita, o que quizás le empieces a prestar atención a alguien que tenía cerca, ¿ok? Em, con la carta de la domesticidad, me da la sensación que vas a empezar a tener el control sobre esa situación, o vas a empezar a tomar conciencia de quizás alguien del entorno, para quienes no están en pareja. Esperen que voy a correr para acá. Para quienes no están en pareja, a prestarle atención a alguien, o se presenta alguien nuevo. Ahí está, voy a agarrar este tarot. Se presenta alguien nuevo. Vamos a ver un poquito más. Bien, te salió reina de oros, 9 de oros, perdón, y caballo de bastos. Bueno, linda semana, Aries, comenzás con todo. Comenzás con todo. También te salió acá el 8 de espadas. Con esta carta me da la sensación de que salís, de que te sacas las vendas, de que salís de tu encierro para tomar el control de tu vida, para tomar el control de tu vida. Sos un ser hermoso, Aries, sos divino. Em, y nada, vas a empezar a disfrutar, a salir de tu zona de confort. Sí, esa sería la palabra. Vas a salir de tu zona de confort. Qué linda semana, Aries. Vamos a ver después cómo sigue. Claramente lo venís pensando, te salió el colgado.
muchos arcanos mayores te vienen saliendo, Aries, en tu tirada. Como que cuando salen muchos arcanos mayores, a mí me da la pauta de que estas son cosas que tienen que pasar y que van a pasar. Los arcanos menores puede cambiar un poquitito el rumbo, pero cuando salen así tantos arcanos mayores es como que son cosas que tienen que suceder, que no va a haber cambio para esto. Te salió Rey de Espadas, 6 de oros. No, no, qué hermosa tirada que tenés, Aries, tu primer semana. Bien. Lo que ve acá con el colgado, el Rey de Espadas y con el 6 de oros, de que es algo que ya te venís pensando, que venís planeando y vas a llevarlo a la acción. Vas a empezar a tomar el coraje o vas a tener la fuerza para salir adelante. Y te va a ir bien. Va a ser una semana bastante próspera, acompañado de seres queridos. Quizás comiences a entablar relaciones nuevas. Eso es lo que veo. Salís de acá con el 4 de espadas, salís de ese estado, ¿no? De, de acá estoy cómodo, mejor no me muevo, mejor me quedo acá. Como que salís de ese estado. Vamos a ver la siguiente semana, que te había salido el loco. La siguiente semana, agarramos el otro egipcio, con la carta del loco. Bueno, sí. Acá ya comenzaste la segunda semana con ese cambio. Empezás a ver esa semana los nuevos cambios. Sí. Te salió la desesperación, las dificultades y la condensación. Bien. Con decencia, perdón. Acá con estas cartas, con estos nuevos cambios, ¿sí? Y estas cartas de la desesperación, las dificultades, la condescendencia sería condescendencia. Eh, Claramente estos cambios, salir de tu zona de confort, te vas a sentir como sapo de otro pozo al principio, pero, pero creo que te tenés que animar, que te tenés que animar a estos cambios, y que quién te dijo que va a ser fácil, ¿no? ¿Quién te dijo que va a ser fácil? Vamos a ver acá las cartas que te salen. Te salió el sol, la sacerdotisa, el 3 de copas. No, demasiados arcanos mayores. Ya esto me está asustando. A ver. No, 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 no. Increíble. Quiero ser de Aries. Quiero ser de Aries. Obviamente no te vas a estar sintiendo cómodo, cómoda con estos cambios al principio, pero con la carta del sol, la emperatriz y el 3 de copas, o sea, es para bien, es el cambio que necesitabas, es realmente lo que tenías que hacer hace tiempo. Los arcanos mayores acá me están diciendo, esto lo tendrías que haber hecho hace tiempo, pero no importa. Claramente no importa, lo importante es que ya estás dando ese primer paso, con el mago, con el 6 de copas y el 1 de copas. eh, Vas a estar feliz, vas a estar rodeándote de gente que te quiere, vas a estar sintiéndote plena, pleno. Eso es lo que vas a sentir plenitud, esa es la palabra, totalmente plenitud. Te vas a sentir
a finales de semanita, claramente, diciendo, ok, esta decisión que creí que no estaba tan buena, la verdad es que, lo voy a poner por acá las otras dos, la verdad es que era lo que necesitaba, era lo que se necesitaba. Vamos a ver, sacamos 3 cartitas más para esta semana. Vamos a ver qué diosa te va a estar acompañando en cada semana y qué mensaje tienen para que abordes esas situaciones. A ver, te salió la carta de la justicia, la reina de espadas y el 3 de oros. Claramente, acá es la confirmación con la justicia, es lo que tendrías que haber hecho otra vez. Otro arcano mayor, no, 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 impresionante tu tirada. Con la justicia acá lo que me están diciendo que era momento, que vas a empezar a equilibrar tu balanza. Vas a empezar a tomar las decisiones correctas con la reina de espadas. Y acá otra vez, ¿no? Hablando con personitas en tu entorno, saliendo de ese lugar donde estabas tan encerrado, tan encerrada, y empezando a conectar con otras personas que te van a hacer feliz. Vas a estar feliz, Aries, tu segunda semana. Empezás la segunda semanita como diciendo, ay, ¿será que habré hecho bien? ¿Será que habré tomado la mejor decisión? ¿Será que este cambio que quería hacer era lo mejor para mí? Y el resto de las cartas te están diciendo claramente sí, vas a estar disfrutando cada situación. Voy a correr acá un poquitito como para que se vea mejor. Vas a estar disfrutando cada situación, cada decisión que tomaste, la vas a estar disfrutando. Son nuevos comienzos, ese volver a entablar diferentes relaciones básicamente, ¿no? Eh, con esta carta del loco. O sea, va a ser muy loco el cambio que vas a hacer, básicamente. Creo que la carta amerita muy bien la decisión que vas a estar tomando. Es muy loco realmente que te hayas animado, porque es algo que venís pensando. A ver, creo que había salido una carta acá donde claramente, tipo, estuviste pensando demasiado, demasiado tiempo, como que te detuviste demasiado. Y acá, justamente con la carta de colgado, estuviste pensando y meditando y tomando esta decisión hace mucho tiempo y no te animabas por una cosa o por otra, no importa, lo importante es que te hayas animado y que nada, que te va a ir espectacular. Básicamente, voy a sacar estas así, te queda la tiradita, te va a quedar, te va a ir espectacular. Primera y segunda semana, 10 de 10. Vamos ahora con la otra semana. Voy a juntar un poquitito estas cartas. Bien, pasamos a la siguiente semana con la carta de la codicia, ¿no? La carta de la codicia, bueno, como que vas por más, te animás cada vez más, cada vez te empezás a sentir mucho más conforme con esa decisión. Vamos a ver, atenti, ¿qué más quieren decirte? Volvemos con el tarot egipcio. ¿Qué más tienen para la tercera semana de la gente de Aries, amadísimo universo? Recapacitación. Salieron 2 cartitas más que claramente si me salen más cartas yo las leo. A pesar de que voy a hacer 3 de esta, 2 de acá, 3, no importa. Me salen, las leo. Por algo debe ser. No voy a decirle yo al universo qué mensaje le tienen para decir o no. Los voy a poner arriba, ¿ok? Acá en la tercera semana te salió entonces la carta de la recapacitación.
el pensamiento, premeditación, la justicia y el desasosiego. ¿Ok? Creo que acá en esta semanita con la carta de la recapacitación, el pensamiento, la premeditación, es que vas a sentir quizás como que no estás en eje, como que estos cambios que vas a estar realizando te van a seguir incomodando un poco, ¿ok? Pero te vuelve a salir la carta de la justicia y el desasosiego. Creo que acá lo que te están diciendo es que, ¿quién te dijo que va a ser fácil? Parte de tu destino es que aprendas. Y si todo fuera living la vida loca, ¿qué aprendizaje tendrías, no? Entonces, de que claramente vas a estar repensando esta recapacitación, vas a estar recapacitando sobre la decisión, con muchos pensamientos, muchas ideas en tu cabecita, ¿ok? Pero por otro lado, que nada, creo que la justicia acá te viene a decir, ¿quién te dijo que va a ser fácil? ¿Ok? Dejate estar mal, dejate eh, empezar a entender de que viniste a aprender. Empezá a entender de que viniste a aprender. No te creas que todo iba a ser así tan fácil. Hay cosas las cuales puede que te cuesten, pero no por eso vas a tirar la toalla, ¿no? Vamos a ver con el Rider qué más tiene los guías para vos. Estoy con tos. Mucho frío estos días, no humedad. Bien, ¿qué otro mensaje tienen los guías para vos? En la tercera semana de Aries, ¿qué otro mensaje, amadísimos seres de luz? Para la gente de Aries, tercera semana. Te salió el 9 de bastos, la sota de bastos y la estrella. Acá como que vas a sentir con esta cartita, como diciendo, ¿para qué hice este cambio? ¿Quién me mandó? ¿No? Pero por otro lado, luego vas a empezar a entender de que sin sacrificio no hay meta, ¿no? Y que tus guías espirituales te están diciendo acá, tranqui, nosotros te estamos acompañando en tu proceso. Nosotros estamos acá para vos. Nunca estuviste solo, nunca estuviste sola. Acá nos tenés. Te salió el 4 de copas. Me da mucha gracia porque conozco gente de Aries y sé que están justamente en este tipo de situaciones, viviendo nuevos cambios. Me llama la atención y me causa gracia porque digo, no puede ser tan exacto el tarot. Con el 4 de copas, el 2 de bastos y el rey de bastos. Em, Claramente, sí, te lo vas a estar súper pensando, meditando todo, pero vas a ver que hay algo bueno atrás de toda esta situación, que todo esfuerzo va a valer la pena, totalmente va a valer la pena. Em, y acá con el rey de bastos, nada, que tomaste la decisión correcta, que es momento de tomar acción, que era el momento apropiado para vos. Eso, que era el momento. Tomaste el mando de tu vida. Nuevamente tomaste el mando de tu vida. Así que, a ver, ok. Vamos. Bueno, acá salieron. ¿Qué otro mensaje entonces? Y salieron tres más que claramente las vamos a leer. Te salió el ermitaño, el 8 de copas, el 5 de oros, la luna, el 7 de bastos y el 10 de copas. Para finalizando esta tercera semana, vas a estar replanteándote estas decisiones, quizás queriéndote aislar nuevamente
¿no? Viniendo estos pensamientos otra vez negativos que no te van a llevar a ningún lado. Pero comenzando creo que ya la semana que viene, porque esta fila, estas 3 cartitas tendrían que haber salido la siguiente semana, vas a estar tomando otra vez el control de tu vida, sacando esas emociones, esos pensamientos limitantes los vas a estar sacando y otra vez disfrutando de la decisión que claramente te merecías tomar, total y rotundamente. Eh, Nada, te vas a estar replanteando ese cambio, porque esa decisión la tomaste vos. Si bien la tendrías que haber hecho hacía rato, eh, nada, te va a frustrar quizás que te cueste un poquitito salir de esa zona de confort, de esos nuevos cambios que vas a estar realizando. Vamos a pasar ahora con el azar, la última semanita. Última semana para Aries, amadísimo universo. Qué mensaje, otra vez el ermitaño. ¿Cómo estamos con los arcanos mayores? Amadísimo universo, última semana para Aries. ¿Qué mensaje tiene? ¿Cómo va a estar terminando este mes de agosto, Aries? Ok. Te salió el ermitaño, la fragilidad o la torre sería, y la ofrenda. La ofrenda. Bueno, vas a terminar tu mes, creo que agotado o agotada. Vas a tener esos cambios y bastante movilizante. Vas a tener un mes movilizante, Aries, emocional y físicamente. Físicamente, totalmente sí. Eh, Acá con el ermitaño y la torre vas a estar quizás frustrándote un poquito, queriéndote retraer un poquitito, pero con la ofrenda te vas a dar una oportunidad de seguir adelante, ¿ok? Te vas a dar esa oportunidad. Vamos a ver qué más tiene el tarot para vos. Amadísimo universo, última semana para Aries. ¿Cómo va a terminar el mes de agosto para la gente de Aries? ¿Cómo va a estar terminando la semanita o el mes? Te salió el 2 de espadas, el 6 de espadas, el 5 de bastos. Salieron 2 cartitas. Te salió la muerte, el 10 de copas, el as de basto, el 11 de copas, el rey de oros y el 3 de bastos. Ok, tu semanita, tu última semana del mes de agosto, quizás, eh, quizás quieras cambiar esta situación, que digas que este cambio no era para vos, que no era lo que pensabas, no era lo que creías. Va a haber una lucha bastante interna y fuerte, vas a estar luchando con tu ego, vas a estar luchando con tu ego, total y rotundamente. Va a ser una lucha interna que recordar y es quién sos. No te olvides quién sos, que sos un ser sumamente poderoso, sumamente poderosa. Estos cambios solamente los puedes hacer vos, no lo va a venir a hacer nadie por vos, nadie puede venir a hacer nada por vos. Todo te corresponde a vos, te va a pesar, claramente que te va a pesar estos cambios. Pero con la carta de la muerte y el 10 de copas y el 1 de basto, volvés a retomar las riendas de tu vida claramente con el caballo de copas total y rotundamente, el rey de oros total y absolutamente te va a ir increíblemente bien. Cansado, cansada. Nadie te dijo que va a ser fácil con el 3 de bastos. Pero creo que sabiendo que tomaste la mejor decisión. Vas a empezar un mes con mucha movilización, cambios, replantearte un montón de situaciones, frustraciones, pero al salirte tantos arcanos es algo que vos tenías que hacer, a lo cual no podías seguir escapando, no había chance, era ahora o era ahora,
¿ok? Y vas a tener que lidiar con todas tus emociones. Ojalá y recuerdes este mensaje y lo tengas en cuenta durante el mes de agosto, de que era algo que tenías que hacer y que no te iba a ser fácil. Por eso, de hecho, no lo hiciste antes. Era un cambio que ya tenías que hacer, te lo dije antes. Claramente, si no lo hiciste antes, porque realmente te pesaba y demasiado. Pero también creo que te diste cuenta de que era necesario hacer este tipo de cambios. Lo necesitabas y mucho. Y te va a llevar a muchos conflictos internos. Te va a llevar a muchos conflictos internos. Pero vas a saber salir airioso de esa situación, airiosa de esa situación, porque vos tenés el total y absoluto control de tu vida, ¿ok? Y tenés un poder, Aries, que solamente quienes son de Aries saben qué tipo de poder les estoy diciendo. O sea, no son fácil de derrotar. Son energías, personitas tan llevadas para adelante que voltear a Aries es prácticamente imposible. Así que no te auto boicotees vos, Aries, y vamos a ver qué diosa te va a estar acompañando, que podés pedirle a cada una de estas diosas en cada semana. Toma nota de estas diosas que te van a estar acompañando en cada una de tus semanas. Amadísimas diosas, ¿quién va a estar acompañando en la primera semana a Aries? ¿Qué diosa va a estar acompañando a todos los de Aries en el mes de agosto? Brígida, ¿sí? No cedas, defiende lo que creas correcto, claramente. Si crees que es el momento de ese cambio, no cedas a las costumbres, no cedas a la comodidad. No cedas a lo ya conocido, que sabes que no está bueno. Por eso estás pensando en el cambio, porque sabes que eso ya no está bueno para vos. Así que acá Brigida te dice, no cedas, defiende lo que creas que es correcto, defende lo que creas que es bueno para vos. Amadísimas diosas, ¿quién va a estar acompañando a Aries en la segunda semana? ¿Qué diosa va a estar acompañando a Aries en la segunda semana? Quan Yin. Segunda semana de conflictos, Quan Yin. Rechaza los juicios sobre ti misma y los demás y céntrate en el amor y la luz que se hallan en todos nosotros. No pienses, no pienses bajo ningún punto de vista y en ningún momento en hacerte juicios a vos misma, en creer que el mundo te está juzgando y que es importante prestarle atención al mundo, cuando tu mundo radica en vos. Tu mundo sos vos sos tu propio mundo. Y de ahí el resto de los planetas y el sistema solar que te pueda acompañar. Pero vos sos tu propio mundo, vos sos un mundo entero lleno de cositas lindas, lleno de cositas que tenés que empezar a cambiar. Tu mundo sos vos. Así que no hagas juicios sobre ti misma y los demás. Y céntrate en el amor y la luz que se hallan en todos nosotros. No te, no, no te centres en el qué dirán las personas o en cómo te ven las personas con este nuevo cambio. ¿Qué van a opinar? ¿Qué van a decir? Si al fin y al cabo cuando te vas a acostar, la cabecita y tus pensamientos son únicamente tuyos. No te llevas a la cabecita ni los pensamientos de nadie. Así que tampoco pretendas vivir con la cabecita y los pensamientos de los demás. Cada uno es su mundo y vos sos tu propio mundo y de tu mundo vos haces lo que querés y lo que crees más conveniente para vos. ¿Ok? Amadísimas diosas, ¿quién va a estar acompañando a Aries en la tercera semana? ¿Quién va a estar acompañando a Aries en la tercera semana, amadísimas diosas? Hathor.
Ábrete a recibir. Esto incrementará tu intuición, tu energía y tu habilidad para dar a otros. Totalmente. Ábrete a recibir. Abrite a nuevo cambio. Esto te va a estar dando energía y habilidad. Totalmente. Vas a estar renovando tus energías de una manera impresionante. Pero tenés que decidirte a tomar esas decisiones. Tenés que pelear tu batalla. Tu batalla no la va a pelear nadie más que vos. Vamos a ver qué otra diosa te va a estar acompañando en la última semana. Dos te van a estar acompañando. Acá te va a estar acompañando Sedna, suministro infinito. Se te provee para hoy y para todos tus mañanas. O sea, a partir de esta decisión que vas a empezar a tomar, se te va a proveer de un suministro infinito. Todos los días de tu vida te van a estar acompañando tus guías espirituales. Vas a estar conectando con las energías más elevadas, porque de hecho vas a estar elevando tu energía por este cambio, claramente, y tus guías van a estar ahí presentes para vos. Así que empezás a conectar con tu ser superior, empezás a conectar con tus guías espirituales, es impresionante. Eiren, paz, no hay necesidad de preocuparse, todo está saliendo muy bien. Hermoso mensaje de estas diosas que te van a estar acompañando. Sedna y Eiren, las últimas en la semana, son dos, suministro y paz. Claramente este cambio te va a estar aportando lo que necesitas. Paz, claridad mental, alegría, claramente. Pero al principio no te va a ser fácil, no te olvides de eso. No te olvides que es parte de tu evolución, es lo que tenés que vivir para avanzar. ¿Ok? Y es el momento, y vas a estar acompañada de Brígida la primera semana, de Quan Yin la segunda, con la compasión. Brígida te dice, no cedas, no cedas a esa mente, ¿no? Tenemos como el mensajito del diablito y acá el angelito, no cedas, ya esto ya lo conoces y ya no está bueno. Empezá y animate al cambio, al futuro. Quan Yin te dice la compasión, de que rechaces todos los juicios sobre ti misma y hacia los demás, y que te centres en el amor que se hallan en todos nosotros. Cator en la tercera semana te está diciendo que estés abierta, que seas receptiva, ábrete a recibir. Esto incrementará tu intuición, vas a estar elevando tu energía y tu habilidad para dar a otros, claramente. Y luego vas a estar con Sedna y suministro infinito. Se te provee hoy y todos tus días y mañanas. Eiren, que te dice paz, no hay necesidad de preocuparse, todo está saliendo muy bien, todo está saliendo según lo acordado. Esto es lo que tenías que vivir, por eso te salieron tantos arcanos mayores en la tirada. Así que gente linda, espero que les haya gustado, que tengan un precioso mes, claramente que tengan un hermoso mes y nada. No te olvides de darle like, de suscribirte para que te avise cada vez que estoy subiendo algún video. Bendiciones mil.